Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches ya aquí en España. Aquí son ya las 8:30 de la noche. Ya se nota que está terminando el verano. Buenas tardes, pues en lugares seguro que están siguiendo en El Salvador, en México, Costa Rica, Colombia. Bueno, pues un saludo al otro lado del planeta. Y sobre todo, pues dar las gracias a Seproyes, a esta invitación que me ha transmitido, pues para hablar de algo tan importante como la prevención del suicidio y en este caso, relacionado con el cibersuicidio y la situación pandémica en la que nos encontramos. Bueno, pues en definitiva vamos a estar aproximadamente una hora hablando de este tema tan de actualidad, unido pues a algo tan importante en el siglo XXI como son las nuevas tecnologías, el uso del celular, las redes sociales, las social networks. Y bueno, pues en definitiva, como digo, parece que pasamos muchas veces por alto pues que nuestros hijos, que los adolescentes, ¿no? Pues no hagan un uso correcto de las nuevas tecnologías y siempre enfocado a situaciones que, pues, ahora hablaremos de casos, sucesos y también, pues, retos que están a la orden del día y que, bueno, a menudo yo creo que tenemos orientado lo que es la prevención del suicidio hacia aquellas personas que desde el punto de vista psicológico, sociológico, pues bueno, pues están pasando una depresión o se encuentran pues en una situación familiar, laboral, que bueno, pues que vemos que a lo mejor creemos que única y exclusivamente pues las personas que lamentablemente pues se quitan la vida tienen que ver pues situaciones como digo de depresión o de malestar. Al final, hablando de autores y tratando pues autores de reconocido prestigio en lo que se refiere a la prevención del suicidio, pues Émile Durkheim, ya el sociólogo francés, pues hacía una reflexión, hacía pues una diferenciación, una clasificación en lo que se refiere a los tipos de suicidios. Hay muchos tipos de suicidios, también Enrique Rojas, un psicólogo español, pues hablaba también pues del suicidio, la tentativa de suicidio o el suicidio consumado. Pero nos vamos a centrar, pues, sobre todo en esa clasificación de suicidio que realizaba Emil Durkheim y que, bueno, pues trata de averiguar y de trabajar sobre la prevención del suicidio, como digo, en aspectos totalmente diferenciados. Bueno, pues voy a hablar de esto, voy a tratar estos temas de actualidad. Nuevamente gracias a Seproyes por esta invitación y primeramente pues bueno, aunque llevamos ya 3 minutos de conferencia, pues me voy a presentar. Yo me llamo Víctor Navarro, soy criminólogo, profesor tutor de la UNED y también, bueno, pues actualmente desempeño mi labor profesional en la policía local de Cartagena. Además, pues bueno, pues desarrollo otro tipo de actividades como director ejecutivo en la Red Nacional de Profesionales en Seguridad, en este caso en el capítulo España, y también pues bueno, pues colaboro con otro tipo de actividades relacionadas con la prevención del suicidio como la Asociación Barandilla o también en Redisui. Gracias nuevamente, como digo, a Seproyes. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de algo tan importante como esa clasificación que he dicho al principio, donde Emil Durkheim pues, trabajaba y trataba aspectos sobre la prevención del suicidio ya a mediados del siglo pasado. Pero hablaba de un tipo de suicidio pues, altruista, un suicidio egoísta y un suicidio anómico. Todos totalmente diferenciados. Al final, tenemos que reflexionar sobre el tipo de suicidio y aquellas personas que deciden acabar con su vida y, bueno, pues os pongo, por ejemplo, pues un terrorista que acaba con su vida, pues al final pensamos que puede ser que lo haga por motivos, pues en este caso religiosos. Pero si bien esa persona que ha decidido quitar con su vida, que se ha suicidado, bueno, pues lo hace porque es fielmente
pues creedor de una serie de doctrinas, una serie de cultura que pues le hacen quitarse la vida por el beneficio común o el bienestar común, erróneamente en este caso, pero no por ello está pasando pues una situación depresiva o no está pasando una situación malestar económica, laboral o familiar, simplemente pues, lo hace por estar, pues en este caso, introducido dentro de la sociedad. Suicidio anómico también, pues bueno, pues una ausencia de normas, en este caso, pues una persona que al final pues no se encuentra introducida dentro de la sociedad, pues también puede llevar a que se acabe con su vida, lamentablemente. Y luego, pues, en este caso, el suicidio egoísta, simplemente por estar introducido, en este caso, pues, desde el punto de vista eh, sociológico, pues, ser conectado dentro de la sociedad. Quiero hablar de eso, porque al final, igual que he hablado de la clasificación de Enrique Rojas sobre el suicidio desde el punto de vista tentativa de suicidio o delito consumado, lamentablemente el problema que tenemos pues todos los países que al final pues trabajan e intentan pues elaborar proyectos o bien las administraciones públicas elaborar pues un plan estratégico que tenga como objetivo reducir el número de cifras en lo que se refiere a las personas que se quitan la vida, pues el gran problema es pues eso, las cifras. No podemos actuar si no tenemos las cifras actualizadas. No podemos actuar si una determinada muerte pues no es considerado delito. Al final, pues, es el gran problema, como digo, pues, de la sociedad tan conectada, tan, pues, introducida en el siglo XXI, la sociedad de la información, pero aún, pues, tenemos ese problema a la hora de trabajar y a la hora de poder, pues, desarrollar un programa y una actuación correcta, porque, por ejemplo, aquí en España en pleno siglo, o sea, en pleno año 2020, pues estamos trabajando todavía con cifras del año 2018. No podemos consentirlo. No podemos trabajar con cifras tan atrasadas cuando al final, pues bueno, pues sí que es cierto que no podemos tener la cifra a tiempo real, evidentemente, pero sí que debemos de tener unas cifras bastante actualizadas. Esas cifras actualizadas parece irrisorio, pues que como digo, en el siglo XXI no podemos, en este caso, pues tener un número aproximado, un número pues que nos haga posible trabajar y poder compararlo y ver si los trabajos que vienen pues desde todas las comunidades o todos los agentes sociales pues desarrollan diariamente para en este caso reducir el suicidio. Otra cosa a tener en cuenta es el tabú que todavía pues tanto en mayores, en jóvenes, en niños pues existe todavía sobre el suicidio. Los medios de comunicación no hablan del suicidio. Los medios de comunicación no quieren hablar del suicidio. Es algo que, bueno, comparado con otros aspectos, con otras situaciones en las que, pues afortunadamente, en este caso, los medios de información, pues se han ido actualizando y gracias a esa actualización, perdón, se ha podido reducir el número de víctimas, por ejemplo, víctimas mortales por feminicidio, por violencia de género. Por hablar de accidentes de tráfico se ha reducido el número de accidentes. Parece una tontería el que no podamos hablar de suicidio, el que no podamos comunicarnos y expresarnos siempre con una pauta, con unas medidas, no tampoco tenemos que buscar esa información morbosa o sensacionalista, pero en este caso pues los medios de comunicación se tienen que poner las pilas, tienen que trabajar dentro de sus unidades editoriales durante su línea editorial para poder pues hablar de eso y bueno pues no solo los medios de comunicación, al final como digo las administraciones públicas no quieren pues en este caso pues invertir mucho en la prevención del suicidio porque al final la persona que se quita la vida, y voy a hablar de una manera fuerte, pues no cuenta, no cuenta. Una persona que muere no cuenta su voto. Y desafortunadamente esta es la realidad que tenemos. Y hay que hablar claro.
Una persona que se quita la vida, su voto no cuenta. Pero hay que tener en cuenta que la persona que se quita la vida tiene una familia, tiene una vida detrás. Tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que desarrollar diariamente pues, programas que vayan encaminados pues, tanto a adultos, jóvenes y niños. Yo me adelanto y lo que me gustaría que se desarrollara a través de distintos planes educativos es el desarrollar pues mm, planes de información a jóvenes sobre la prevención del suicidio. Hablarlo de una forma controlada, como he dicho, hablarlo de una forma pues correcta, estableciendo unas pautas con docentes, con padres, y de esta manera pues conseguiremos también pues que esta realidad del suicidio pues sea real, ¿vale? Al final, algo de lo que voy a hablar, que en este caso es el cibersuicidio, pero antes he querido hacer este preámbulo. Ahora mismo me acabo de conectar para ver las preguntas y nada, bueno, pues simplemente lo que quiero es que transmitan sus preguntas y sobre la marcha también no tengan reparo en preguntar y- y les contestaré pues las dudas que puedan resolver. Yo lanzo una pregunta, ¿vale? Y voy a lanzar una pregunta a todos los que hoy nos siguen a través de ese Proyes, en esta ponencia en directo. Y es una pregunta, pues, sencilla. Y que, pues bueno, pues es algo tan sencillo como ¿cuánto vale la vida de una persona? Voy a dejar, ¿vale? ¿Cuánto vale la vida de una persona? Vamos a pensar. Seguramente, pues muchos pensaréis o contestaréis. Me gustaría también que utilizarais la línea de preguntas para poder contestar esta pregunta que al final pues es sencilla. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Al final la vida de una persona es incalculable. Al final debemos de proteger esa vida de la persona. Pero si yo hiciera otra pregunta, que al final es mucho más sencilla, es ¿cuánto vale la vida de un niño, de un joven? ¿No? Pues la vida de un niño, de un joven, parece que vale mucho más que la de un adulto. Necesita esa mayor protección, necesita ese mayor pues, control para que, pues, desagradablemente hay jóvenes que se quitan la vida. ¿Cómo debemos de trabajar? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de elaborar esos proyectos? Al final, todos y cada uno de los especialistas formamos parte de ese tablero de juego. Ese tablero de juego que pueden introducir no solo profesionales de la sanidad, no solo profesionales desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, sino que deben de pues, coordinarse con otros profesionales que a lo mejor no son totalmente especialistas en la prevención del suicidio, ni desde el punto de vista psiquiátrico, pero debemos de contar con docentes, debemos de contar con periodistas, con criminólogos, con padres, asociaciones de padres, políticos, médicos, cualquier profesional que de alguna manera pueda aportar ese granito de arena en que un joven no acabe con su vida. Un joven que no acabe con su vida, e insisto, y ahora trataremos un poco más a fondo el tema de la prevención del suicidio. Estoy leyendo algunas, bueno, pues algunas de las contestaciones de la pregunta. No tiene precio. Al final, la vida de una persona no tiene precio, es incalculable. Por eso estamos también aquí, pues un poco reunidos y elaborando estos proyectos, pues que lo que pretenden es concienciar que tanto adultos como jóvenes, pues se piensen antes de acabar con su vida. Pero al final, este ritmo vertiginoso de información, ese exceso de información, ese efecto bola de nieve, donde, bueno, pues al final eh, cada vez pues una bola se va haciendo mucho más grande a la hora de pues, difundir información, debemos de frenarlo. Por eso he dicho que los medios de comunicación, y medios de comunicación no me centro solo y única y exclusivamente en este caso en prensa, televisión o radio. Medio de comunicación al final ya es cualquier persona que tenga un Facebook, un Twitter, un Instagram.
al final ya se convierten en un comunicador, ¿vale? A pie de calle, que puede dar su opinión sobre todo, ¿vale? Puede informar sobre todo. Pero hablar de suicidio todavía sigue siendo tabú, pero seguramente pues conozcamos, como digo, pues aplicaciones que algunas han desaparecido, otras todavía siguen un poco de moda, o que, bueno, pues entre los más jóvenes quedan lejos atrás, pues en el desarrollar conductas pues incívicas como los challenges, los retos. Esas aplicaciones pues pasan, por ejemplo, pues en la ballena azul, que seguramente todos lo conocemos y asentaremos pues la cabeza diciendo que la ballena azul era esa aplicación que se hizo viral entre los más jóvenes y que, bueno, pues eran 50 retos, 50 pruebas que pues acababan con una última prueba que era acabar con la vida. Al final esa persona, ese joven, en la que, bueno, pues se encuentra en una situación débil, en la que, pues, para estar introducido dentro de la sociedad, pues lo que hace es consumir esos productos tecnológicos, esos productos cibernéticos, no tienen la información correcta, eh, ya que, pues, siguiendo un poco esa clasificación de prevención de la delincuencia, en donde pues está la familia, está la educación, está el grupo de iguales, el grupo de amigos, o también el, la cultura, la religión. Si no trabajamos esa información, si no trabajamos el estar conectado y el poder, pues tanto la familia, papás, mamás, muy importante, dos palabras, formarse e informarse. Hay que formarse en las nuevas tecnologías. No me sirve nada eso de, bueno, esto ya no está hecho para mí. Yo es que ya soy muy mayor, no puedo dominar mucho las nuevas tecnologías. No, mi hijo domina muy bien Facebook, Twitter, Instagram y a mí me deja muy atrás. Eso no puede servir. Los papás y las mamás deben de formarse y deben de informarse y deben de conocer qué aplicaciones están utilizando sus hijos. ¿Son correctas para su edad? ¿Le estamos dando, pues, o prohibiendo determinadas cosas? No puedes salir a tal hora, no puedes comer esta comida, no puedes salir con estos amigos. Pero en cambio, no tenemos ningún reparo en darle un smartphone, un celular o una tablet y que consuma toda la información que quieran, pero como están en casa, no hay ningún problema. Papás, mamás, muy importante, hay que formarse e informarse. En la escuela también, lo he dicho antes. Se deben de trabajar contenidos, se debe de promocionar una prevención del suicidio, programas de prevención del suicidio, programas de información desde el punto de vista del uso correcto de las nuevas tecnologías. El grupo de iguales, al final es el más peligroso, el que puede ser que tenga más problemas, porque si el amigo famoso o el amigo en el que, bueno, pues utiliza una determinada aplicación, pues todo va con ese efecto bola de nieve que he dicho antes. Pero también para eso están los dos estamentos que he dicho anteriormente, la familia y el grupo de iguales. Y no hablemos de la cultura y de la religión. Al final una serie de costumbres, una serie de, pues, de tradiciones deben ir sobre todo, pues, en que, bueno, pues, tanto papás como mamás, pues, infundan un uso correcto también de las nuevas tecnologías. No consumir internet o no consumir o no utilizar el celular cuando se come o también sentarse pues a la hora de ver la tele para ver qué tipo de aplicación, qué tipo de programación ve o bueno, en definitiva, en definitiva lo que hay que es trabajar algo que pasamos por alto y sobre todo en los más jóvenes. Continúo con aplicaciones, pues he comentado la ballena azul, ¿vale? Momo, ¿vale? Que al final, pues bueno, pues son aplicaciones o programas que se han puesto muy de moda a través de los celulares, pero bueno, esta aplicación pues animaba a través de determinados retos, determinadas
Cheyenne, pues también pues no solo acabar con su vida, sino realizar actividades lesivas. Al final, pues hacer actividades temerarias pueden llevar consigo también el acabar con su vida. Y a lo mejor no era su objetivo el quitarse la vida, pero sí el que realizar actividades, pues en este caso, peligrosas. Aprovechamos y si les parece, pues también a través de- del chat, pues comenten también situaciones, retos, challenges que tengan pues conocimiento, que conozcan, ¿vale? Porque yo voy a hablar de más. Voy a hablar de pues retos, que no es la primera vez que he comentado a través de otras ponencias sobre el cibersuicidio, o sobre las nuevas tecnologías. Pero bueno, pues si nos encaminamos en retos que en este caso pues consumen los más jóvenes y como digo pues pueden ser peligrosos y que al final pueden acabar con la vida del menor, pues me adelanto a decir pues como el reto de los 30 segundos, que es pues bueno pues el ponerse en una carretera, ponerse acostado, grabarlo todo, ¿vale? Para luego subirlo a la social network y esperar que vengan coches. Una situación peligrosa. A lo mejor el menor no tiene el objetivo de acabar con su vida, pero sí está pues realizando actividades pues que son socialmente aceptadas, que entre los más jóvenes pues buscan la aceptación, el aplauso, ese triunfo y que al final pues, puede ser una situación peligrosa que pueden acabar con su vida. Vuelvo a animar, ¿vale? Retos, situaciones, challenge que conozcan, utilicen el chat y vamos comentando. Más retos, ¿vale? Pues ponerse una bolsa de plástico en la cabeza y tapar y aguantar la respiración, ponerse una soga, ¿vale? Ponerse una soga en el cuello y a ver cuánto tiempo se aguanta. Eh, Aquí en España, pues bueno, hubo una época que sobre todo pues los extranjeros de origen, sobre todo pues eh, inglés, pues bueno, pues el consumo de alcohol, el estar desinhibido, pues bueno, pues hacían que desde el balcón se tiraran a una piscina. Era lo que conocíamos como el balconing. Bueno, pues el balconing también, pues una mala caída, pues ha hecho, pues el que muchos jóvenes que se encontraban ebrios, pues acabasen con su vida. Y todo eso siempre inmortalizado a través de las redes sociales. Seguimos con retos, comerse comida cruda, pero no solo comida cruda, pues yo qué sé, un trozo de pollo, que a lo mejor lo que nos puede venir a la cabeza, sino comerse una hamburguesa del McDonald's o de Burger King con plástico, con el envoltorio, comerse un trocito de pastel con el envoltorio, mm, comerse un caramelo sin quitarle el plástico. Al final eso es peligroso. Y son situaciones en las que digo que fomentan el que los jóvenes pues acaben con su vida. Pero no es su origen, no es su objetivo el acabar con su vida, sino hacer lo que la sociedad demanda. Y ya no solo la sociedad, la juventud demanda. Más retos. Tenemos muchos más retos. El comerse pastillas de lavavajilla, el ingerir jabón, detergente, el coger un globo, un preservativo y ponérselo por la nariz y sacárselo con la boca. Son situaciones peligrosas, peligrosas que pueden causar, como digo, pues asfixias, atragantamientos y que, bueno, pues sí que se queda, como digo, inmortalizado y si lo hacen bien, pues bueno, pues puede resultar gracioso, no para mí, sino para los más jóvenes, pero que en este caso pues debemos de pues informar, ¿vale? Debemos de trabajar a través de los procedimientos que he comentado anteriormente, el trabajarlo a través de la comunidad educativa, trabajarlo a través de los padres y en este caso pues el profundizar sobre algo que está ahí, ¿vale? Cuando hablamos del suicidio, cuando hablamos de la prevención del suicidio, seguramente pues siempre nos venga a la cabeza pues lo que he dicho anteriormente. Una persona que se encontraba mal familiarmente, una persona que se encontraba pues económicamente pues en una situación difícil,
divorcios, situaciones de pareja, pero nunca se nos vendría a la cabeza algo que es tan común, que les anima a buscarlo en Google, buscarlo en Internet, buscar pues esos challenges que algunos, pues, bueno, pues que sí que pueden ser algo divertidos, algo graciosos, cuando tienen pues ese objetivo de, de solidaridad, donde, bueno, pues sí que ha habido challenges en que era echarse un cubo de hielo, de cubitos, agua fresca sobre la cabeza y tenía pues un objetivo para darle visibilidad a una enfermedad, pero al final que no traspase esa línea de peligrosidad. En el momento que traspase esa línea de peligrosidad, pues entra en juego pues que un menor acabe con su vida. E insisto, ¿vale? Insisto que las administraciones públicas son conscientes de ello, los gobiernos son conscientes de ello, pero un menor muerto no es un voto. Un menor muerto no va a traerle de problemas a un gobierno, porque al final es una muerte. Perdonad que hable así también, pues duro o de una manera pues mucho más directa, pero ¿por qué tiene que ver esta situación del COVID-19, esta situación de confinamientos en muchos gobiernos, en muchos países, con todo lo que estamos comentando? Bueno, pues un exceso del uso de las redes sociales, un exceso también del uso del celular, ¿vale? Han habido pues privación de salir a la calle, de salir a determinadas horas y con ello también pues la privación de ir a las escuelas, a los colegios, a los kinder. Bueno, pues han hecho que el consumo por parte de los jóvenes de las nuevas tecnologías, de Internet, de Facebook, Twitter, social network, pues haya aumentado. Haya aumentado por lo que he dicho anteriormente, por esa baja implicación por parte de padres, madres o docentes, porque al final docentes es lo que hacen es elaborar y trabajar pues un proyecto educativo, pero lo fácil es dejarle el celular y dejarle un teléfono móvil sin supervisión. Lo fácil, pues que un niño de 8 o 9 años pues maneje con total libertad ese celular con la peligrosidad que puede llegar en este caso anteriormente, ¿vale? Al final un celular, y aquí en mi ciudad, por ejemplo, pues se ha introducido dentro del proyecto de adicciones, de prevención de la adicción. Cuando hablamos de adicciones siempre pensamos en drogas, en tabaco, alcohol, y nos echamos mucho la mano a la cabeza, ¿vale? Y pensamos que un menor que consuma alcohol, tabaco o drogas, pues al final está fuera de lugar. Y nos implicamos y trabajamos, ¿vale? Pero es que al final la sociedad avanza. Y el consumo por parte de los jóvenes, las adicciones, pues pasan por otro tipo de actividades, videojuegos. Aquí tenemos también mucho problema con el tema de las casas de apuestas. Y dirán, bueno, pues el tema de las casas de apuestas está bien regulado, no pueden consumir los menores de 18 años, por igual que el tabaco y el alcohol y las drogas. Al final, si no hay un control directo por parte de las administraciones, si no hay un trabajo continuo para erradicar, en este caso, pues esas conductas desviadas, pues vamos a tener una sociedad del mañana adicta a las nuevas tecnologías, adictas al móvil. Y todo parte de conducta, de forma de actuación. Seguramente, pues, si preguntara, e hiciera también otra pregunta, pues, eh, y voy a dejar también, me gustaría que contestaran a través del chat, ¿qué es lo primero que hacen al levantarse? ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen nada más levantarse, ¿qué es lo que es? Una pregunta sencilla. A ver si me pueden contestar. Bueno, ¿qué es lo primero y qué es lo último que hacen
a lo largo del día, ¿sabes? Antes, al levantarse y al acostarse. Bueno, si nadie me contesta, seguramente seguramente pues le vendrá a la cabeza, pues algunos dirán: "Bueno, voy al aseo, voy a desayunar, voy a lavarme los dientes". Lo primero que hace, pues diría casi el 100% de las personas que tienen un teléfono móvil es coger el teléfono móvil. Y lo último que hacen al acostarse es coger el celular, coger el teléfono móvil. Es lo primero y lo último que se hace. Hemos cambiado nuestro hábito de conducta. ¿Queremos pedirle nosotros a los menores, a los niños, a los jóvenes, que cambien su forma de actuar si somos nosotros los que nos cambiamos nuestra hoja de ruta? Es difícil. Es difícil cambiar cuando no podemos exigir si nosotros no somos ese modelo, en este caso para nuestros hijos, nuestras hijas. Algo estaremos haciendo mal. Algo debemos de corregir. He hablado de algunos retos, he hablado de algunos challenges, he hablado de algunas aplicaciones, pero al final todo va muy enfocado también al entorno escolar, el entorno educativo, que lo he comentado en más de una ocasión. El entorno educativo es pues donde la mayor parte del menor pasa su vida diaria. Por eso, al final, queda desprotegidos esos docentes, esos profesores, cuando un menor pues va con su celular a clase y hace caso omiso a esas obligaciones de no utilizarlo. En España está totalmente prohibido. En otros países, como pues Francia, Italia, también está totalmente prohibido utilizar el celular en clase. Pero es más, el utilizar el celular en clase crea situaciones de acoso, crea situaciones en donde el menor pues hace grabaciones, hace fotografías, manda comentarios, y esas situaciones de acoso, de estrés entre más jóvenes pues lleva consigo al ciberbullying. En el momento que el ciberbullying, el acoso, el ciberacoso pues entra en juego, pues en muchas ocasiones también lleva consigo al que el menor al que va destinado esas burlas, esas amenazas, esas fotografías, esos vídeos, se encuentre estresado, se encuentre miedoso. Que aunque haya un mecanismo en donde el niño o la niña pueda acudir a su profesor o al equipo directivo del centro docente a, a comunicar esas burlas, esas imágenes, esos comentarios, el menor se siente indefenso. Y el menor se siente indefenso porque al final es como antiguamente la mujer que no denunciaba los hechos de violencia de género, que su marido pues le golpeaba o le causaba lesiones. Mm, lo digo, pongo esa semejanza, sobre todo pues desde el punto de vista de ese rechazo social. El menor que hable con el profesor, hable con el director sobre unos comentarios, unas amenazas o unas imágenes de contenido, pues en este caso denigrante, pues va a ser el chivato de la clase. Y como va a ser el chivato de la clase, pues no va a ser aceptado mucho más dentro del grupo de iguales, va a crear más rechazo. Al final el menor se encuentra indefenso. En más de una ocasión yo he tenido que dar alguna charla con jóvenes en centros educativos y siempre les he animado a que no callen, a que no como se dice aquí, no se achanten a la hora de decir pues esa situación de acoso. Pero no solo propia, sino de un compañero. Porque al final el callar lo que se está haciendo es no ayudar a ese joven que lo está pasando mal.
Diréis, bueno, pues si vamos a hablar del cibersuicidio, vamos a hablar de la prevención del suicidio. Sí, pero es que eh, en muchas ocasiones esa situación de estrés, de miedo, de impotencia por parte del joven, pues hace que el camino más fácil sea acabar con la vida. Y eso es lo que hay que eliminar. Al final hay que dotar a los equipos docentes de los centros educativos de mecanismos para poder atajar esas situaciones de acoso. Dotar de información, como digo y he dicho antes, tanto padres, madres, equipo docente, explicar las consecuencias que tiene el que un joven amenace a otro. Explicar también, pues, qué situaciones podemos llevar consigo el que, bueno, pues se utilicen aplicaciones, se realicen esos challenges. Hay que ser claro, hay que hablar. Por eso he dicho que lo que he empezado en el primer momento es los medios de comunicación de todo tipo, tanto medios de comunicación, pues, prensa, radio, televisión, y las redes sociales, las social networks, deben trabajar y deben de impulsar esa prevención del suicidio. Esa prevención del suicidio eliminando pues conductas o no dar publicidad o como ha hecho en más de una ocasión YouTube, eliminar pues vídeos que tienen ese contenido vejatorio y que animan a otros jóvenes a cometer acciones peligrosas. El, el poder trabajar es cosa de todo, ya lo he dicho antes. Y el poder desarrollar ese modelo de prevención del suicidio no es fácil. No es fácil. Leonardo, que me está siguiendo y seguramente me está escuchando, en más de una ocasión hemos coincidido pues, desarrollando ponencias y conversatorios. Y al final el poder difundir y el poder darle sensibilidad a la prevención del suicidio no es fácil. Quizás lo esté diciendo desde aquí de una manera abierta, pero no es fácil. Pero hagámoslo fácil. No cerremos carreteras, no cerremos vías que lleven a esa prevención del suicidio. Demos información. Trabajemos más a través de las redes sociales, las social network, para que haya campañas de sensibilización y de prevención de acciones pues que lleven consigo a que un joven cometa acciones temerarias. Esas acciones temerarias, pues como digo, pues pueden acabar con la vida del joven. Somos conscientes, trabajamos, no nos podemos encerrar en esas cuatro paredes que, bueno, pues en definitiva eh, tratemos de trabajar única y exclusivamente el suicidio en esos aspectos eh, de depresión, de problemas laborales o de problemas eh, económicos. Aquí en España el año pasado, pues, como digo, pues, bueno, pues al final la cifra de suicidios varía poco, ¿vale? Pero las personas que se quitaron la vida pues rondaban las 3.600 personas. En cambio, fueron 1.800 personas las que acabaron su vida pues por un accidente de tráfico, un accidente de tránsito. Justo el doble. Algo estaremos haciendo bien en los accidentes de tránsito, en los accidentes de tráfico, para prevenir pues en cuestiones básicas como la velocidad, el consumo de alcohol, el uso del celular, o a lo mejor lo estamos haciendo mal en la prevención del suicidio. Tenemos que ver bien el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Dónde lo estamos haciendo bien? ¿En tránsito? ¿En accidentes de tráfico? ¿O lo estamos haciendo mal en prevención del suicidio? Al final, el suicidio es, y todos los profesionales que estén viendo la conferencia,
saben que está dentro de las tres muertes a nivel mundial catalogadas como tal. Mueren muchas personas a lo largo del día en el mundo porque acaban con su vida. Evidentemente hay situaciones que son muy difíciles de controlar a nivel sentimental, a nivel familiar, a nivel personal. Aquella persona que lo esté pasando mal porque en el COVID-19 se ha quedado sin trabajo. Una situación difícil. Pero vamos a trabajar en algo que es controlable. Al final, controlar el consumo de las nuevas tecnologías, el supervisar estos challenge, estos retos entre más jóvenes, establecer protocolos de actuación para el acoso escolar, para el ciberacoso, es mucho más fácil. Bien sea a través de programas de charlas, bien sea a través de campañas de divulgación, a través de los medios de comunicación, bien sea a través, como he dicho, de programas de sensibilización entre padres, madres. Pero por favor, el papel importante de los papás y las mamás es vital. Porque no me vale que todo me lo dé el Estado y que todo me lo dé los profesores. Se deben de implicar y deben de controlar el uso de los celulares. Y deben de saber qué están consumiendo los hijos. Porque un descontrol mmm, tan escandaloso pueden acabar con la vida de su hijo. Y algo tan sencillo como estar pendiente. No me vale, como he dicho antes, cerrarle la puerta de casa porque se va con unos amigos, pero luego darle la libertad de poder, pues, consumir todo tipo de información, desde pornografía, desde vídeos violentos, desde videojuegos que no son acordes a su edad. Al final, pues eso va minando, se va haciendo más grande y todo pasa por establecer rutinas. No me vale, como me pasó una vez una madre que se me acercó porque su hija tenía un celular con su propia clave, tenía pues esa independencia de uso sin tener horarios. Hay que establecer un contrato de uso. En el momento que los papás y las mamás decidan dar el paso de que su hijo tiene la edad de utilizar un celular, hay que establecer ese contrato de uso. Y en el momento que se incumplan horarios, en el momento que se incumplan utilizar determinadas aplicaciones, en el momento que se incumplan, pues, pues como digo, ese contrato entre padres e hijos, pues se le retira y ya está. No pasa nada, no se va a acabar el mundo. Todos nosotros hemos vivido sin teléfonos, sin celulares y no hemos y estamos sanos y sanotes, como se diría. Pero al final, pues, esta situación del siglo XXI, del exceso de información, del efecto bola de nieve, en donde queremos consumir mucha más información, somos nosotros mismos los que al recibir un bulo lo hacemos casi viral y no lo creemos a la primera. ¿Cómo creéis que un joven, un niño, les va a afectar una información que no puede contrastarla de la manera o de la sensatez que lo puede hacer un adulto? Es difícil. Pues vamos a controlar ese exceso de información. Vamos a controlar ese bombardeo que al final, como digo, pues entre más jóvenes es mucho más peligroso. Ya casi para terminar, no quiero tampoco extenderme mucho, aunque sí me gustaría tratar y volver a unir de la manera que he conectado, de esos suicidios anómicos, de esos suicidios egoístas, de esos suicidios altruistas. Me refiero a la clasificación del psicólogo Enrique Rojas, del suicidio consumado y la tentativa de suicidio.
Como digo, el suicidio consumado es fácil, tenemos las cifras. Desactualizadas, viejas, antiguas, vale, pero tenemos cifras. Pero el delito consumado, o sea, la tentativa del delito es mucho más difícil controlar. De hecho, en más de una ocasión, cuando he tenido que dar alguna conferencia, pues asistentes le han preguntado, dice, bueno, ¿cuándo son los síntomas en la que un joven eh, eh, pues puede presentar el que se quiera quitar la vida? Es difícil, no es fácil poder detectar que un joven pues tenga pensamientos suicidas. Y más aún cuando el pensamiento suicida no es para quitarse la vida, sino es que es para ser aceptado dentro de la sociedad. Es difícil detectar. Entonces, si no tenemos ningún mecanismo que nos alarme, como pueda ser en otras situaciones como depresión, divorcio, situaciones económicas, que son indicadores que nos pueden encender la bombilla, si no lo tenemos tan fácil entre jóvenes, vamos a adelantarnos, vamos a prevenir. Y la única forma de prevenir es establecer esas rutinas, el informarse, el empaparse, sobre todo aquellos papás y mamás que tengan hijos en la adolescencia. Deben de adelantarse a, a esos productos tecnológicos que consumen sus hijos. Porque, insisto, un padre mal informado, un padre desinformado, sin utilizar esas dos palabras que he dicho anteriormente, formarse e informarse, poco puede hacer por su hijo. Y demuestra que no le quiere como debería. Sí que es cierto que, bueno, pues al final el ritmo vertiginoso hace mucho más fácil el dar ese celular, el dar esa tablet a un menor, a un hijo y olvidarnos. El ponerlo delante de una pantalla y olvidarnos. Pero nadie dijo que ser padre fuera fácil. Al final ese esfuerzo y esa formación que se puede consumir a golpe de clic. Por eso les animo a ver todos los challenges que he dicho, el reto de los 30 segundos, el de comer huevos con cáscara, que lo he dicho antes, comerse un huevo con cáscara. Al final, seguramente, o no sé si tenía conocimiento, tampoco bueno, pues está a la orden del día, pero seguramente no lo tendríamos orientado o no lo tendríamos pensado en que estas situaciones, pues, es el mal endémico del suicidio del siglo XXI. Entonces, pues bueno, pues por eso digo que les animo a informarse, a formarse, a crear grupos de trabajo, a trabajar para, para prevenir el suicidio. Y de alguna manera, pues bueno, pues espero que pues, la conferencia que he dado esta noche ya, porque ya aquí ya son las 9:20 de la noche, pero esta conferencia que he realizado gustosamente, como he dicho, para ser Proyes, pues sirva un poco para abrir los ojos. Abrir los ojos mmm, también a los medios de comunicación, también a los pues a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a los social networks, para que cambien ese golpe de timón y que organicen pues sus líneas editoriales, que organicen pues su forma de comunicar, siempre pensando en la prevención del suicidio y que no veamos situaciones de acoso, de estrés y mucho menos, pues bueno, pues que un joven pues se tenga que quitar la vida. Y nada, y nada más. Simplemente dar las gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, pueden dejarla en Facebook. Y bueno, pues vamos a esperar
pues 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda y que pues contesto gustosamente. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, mm, y siguiendo un poco pues un poco la afirmación que han hecho, que la solución es más bien prevención y debe comenzar por el hogar, sigo en esa línea. Es muy importante que tanto papás y mamás pues elaboren pues todas las ideas que he dicho antes. Y nada, pues también decir que les dejo mi Facebook, si quieren buscarme, por Víctor Navarro, si no me encuentran Víctor Navarro Cartagena. Y nada, y la atenderé pues gustosamente si me quieren mandar un privado, me quieren mandar una invitación. eh, y nada, pues se lo pongo. Si quieren buscarme, si quieren hacerme cualquier pregunta. Y nada, nuevamente ya para terminar, pues dar las gracias a Seproyes, gracias a pues, bueno, pues, todos los que me han acompañado en esta ponencia y nada, estoy a vuestra disposición. Nada, que tengan buena tarde.